Bien, hagamos un breve repasito, porque ya pasó una semana, en una semana las cosas van desapareciendo de nuestra memoria, y para tener un poco el hilo conductor que veníamos llevando en la última clase. Y ya que está para ir despertándolos, porque seguramente muchos se están conectando ahí medio violentamente. Bien, entonces lo que empezamos a ver la última clase fueron, en realidad, digamos, como contenido matemático, empezamos a ver curvas. Cuando empezamos a hablar de curvas, digamos, lo que planteamos fue un pequeño problema introductorio que les presentaba, digamos, estas dos partículas, ¿sí?, que estaban cargadas y que giraban alrededor de un eje cargado, que yo les conté que era una técnica que se utiliza para medir, por ejemplo, la masa de las partículas, ¿no? Mientras más rápido giren, más pequeñas son, bien, ante una misma carga central, desde ya, y con eso se puede estimar cuál es la masa de partículas muy pequeñas como iones relativamente pequeños. Entonces, ahí básicamente lo que nos interesa es la velocidad de giro, ¿bien? Qué tan rápidamente giran estas partículas. Y empezamos a preguntarnos un poco cómo podemos describir matemáticamente el movimiento de estas partículas que giran alrededor del eje de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo era la mejor manera que podíamos, que teníamos disponible para hacer eso? Y empezamos a trabajar sobre algunas cuestiones, esto lo voy a pasar muy rápido, que, por ejemplo, empezamos a tratar de describir la trayectoria, ¿bien? Y definimos trayectoria como el lugar geométrico que incluye las posiciones del móvil. En este caso sería el lugar geométrico de todas las posibles posiciones de las partículas. Y por lo tanto serían estas circunferencias, ¿no? Entonces apareció la idea de curva plana, ¿bien? Que era un conjunto de puntos en el plano, que en ese primer inicio dijimos que era unidimensional, más allá que criticamos un poco esa idea, porque es una curva, al ser una curva plana está en dos dimensiones, pero la idea de que sea una curva unidimensional quería decir, digamos, como que la consecución de puntos se daba solamente en una sola dirección. Y empezamos a ver diferentes formas de describir curvas planas. La primera que apareció fueron las ecuaciones cartesianas. ¿Se acuerdan qué definía a las ecuaciones cartesianas? ¿Cuándo llamábamos cartesiana a una ecuación? Así nos vamos aceitando. Cuando está en un eje XY. Bien, en realidad las curvas, si son planas, las podemos dibujar en un eje XY, pero ¿qué pasaba con la ecuación? ¿Por qué la ecuación era cartesiana? Porque todas las variables que había las veíamos ahí en el plano. Perfecto, porque aparecían en esa ecuación, en esa igualdad, solamente las variables que después usamos en la gráfica, digamos, de esa curva en un cierto plano cartesiano. Entonces, si lo dibujamos en un sistema XY, como dijeron recién, entonces en la ecuación cartesiana deberían aparecer solamente esas variables. Bien, por ejemplo, esta que tenemos acá, que representaba, como bien sabemos, una curva llamada recta. Vimos la definición, esto no lo voy a volver a explicar. Vimos también que para dar esta ecuación necesitábamos un sistema de referencia que también iba a delimitarnos nuestras variables y que había algunas curvas, bien, cuya ecuación cartesiana no podía explicitarse. Es decir, que podíamos trazar esta curva, esta circunferencia de radio 2 centrada en el origen, utilizando esta expresión, que era una expresión implícita, no había ninguna variable despejada en función de la otra, mientras que si intentábamos despejar una, teníamos el problema de que ahora ya no obteníamos esta curva, sino la semicircunferencia superior o inferior, dependiendo cómo lo hagamos, o de hecho izquierda-derecha también, si despejamos X, pero no podíamos obtener la curva completa. Bien, entonces había ciertas ecuaciones cartesianas que necesariamente para representar una cierta curva tenían que estar implícitas. Bien, y después hicimos un repaso bastante general, tampoco me voy a detener demasiado en esto, ya lo vimos, sobre diferentes ecuaciones cartesianas que representan curvas que nosotros ya conocíamos. Por ejemplo, vimos
las rectas verticales. Por ejemplo, vimos un montón de ecuaciones cartesianas que la podíamos pensar como la ley de una cierta función. Bien, entonces podíamos pensar la curva como la gráfica de esa función. Y también vimos las nuevas, bien, las que quizás no habíamos estudiado todavía, que son las cónicas. Bien, las cónicas la habíamos definido como curvas que podían obtenerse a partir de un cono en el espacio intersectado por diferentes planos en diferentes direcciones. Y las dos que íbamos a trabajar, más allá que ya conocíamos algunas, por ejemplo las parábolas o las rectas, que también son cónicas, pero las que empezamos a trabajar y aparecieron como nuevas son las circunferencias centradas en el origen, bien, con esta ecuación cartesiana, una ecuación cartesiana necesariamente implícita, y las elipses centradas en el origen, que tenían esta ecuación cartesiana, bien, que estaban relacionadas, que vimos después que si pasábamos dividiendo este r cuadrado, podíamos pensar también las circunferencias como elipses con el mismo radio. Y acá lo que necesitábamos era definir un único parámetro geométrico, que era el que necesitábamos para las ecuaciones. En el caso de las circunferencias era uno solo, que era el radio. Bien, esta r que aparece acá es el radio de la circunferencia centrada en el origen, mientras que en las elipses eran los semiejes. Bien, es decir, como si fueran, entre comillas, el radio mayor y el radio menor. No se dice así, se dice semiejes, pero para que nos entendamos. Entonces, uno de esos radios, uno de esos semiejes va a ser el que corresponda al eje X, o va a estar ubicado sobre el eje X, y es A, el que está aquí. En este caso valdría 2, por ejemplo. Mientras que el otro es el que se ubica en el eje Y, en este caso vale 1, y ese sería B, el numerito que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Obviamente, si estos dos semiejes son iguales, la elipse termina siendo una circunferencia y ya ahora sí se llama radio. Bien. Esto estoy haciendo un repaso violentamente rápido, ¿eh? Entonces, sacamos algunas conclusiones de lo que vimos, que la forma algebraica de la ecuación cartesiana se relaciona con la forma de la curva, y esto era algo importante, porque para eso nos servían las ecuaciones cartesianas. ¿Bien? Nosotros, cuando planteábamos una ecuación cartesiana que relacionaba, por ejemplo, y x solamente, entonces eso nos daba información bastante valiosa sobre qué forma tenía esa curva en el plano. Bien, básicamente para eso lo vamos a utilizar. Ahora, cuando queríamos empezar, cuando íbamos a nuestra pregunta inicial, que era describir el movimiento de esas partículas, las ecuaciones cartesianas se quedaban cortas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos daban simplemente una posición o una curva estática. No sabíamos si se recorría en algún sentido, con qué velocidad. ¿Bien? Eso le llamábamos dinámica, y las ecuaciones cartesianas no nos daban información sobre la dinámica. Entonces aparecían otro tipo de expresar curvas planas, que eran las ecuaciones paramétricas. Y para las ecuaciones paramétricas lo que aparecía ahora era una tercera variable, bien, la t, a la que llamábamos parámetro. Entonces lo que teníamos que dar era, por ejemplo, para una curva plana, dos ecuaciones paramétricas. Una que lo que iba a indicar era cómo variaba la variable x en función de t, el parámetro, y otra cómo variaba y en función de t, el parámetro. ¿De acuerdo? Es decir, cómo cada una de las variables cartesianas dependían del parámetro. Cuando graficábamos eso, el parámetro no lo veíamos en el gráfico. Seguíamos obteniendo una curva plana que íbamos a graficar en un sistema bidimensional, bien, un sistema cartesiano con dos ejes, x e y, bien, mientras que t, el parámetro, en ese gráfico no lo íbamos a ver. Pero lo que iba a pasar era que íbamos obteniendo, a medida que t avanzaba, t crecía, bien, que los valores de t se hacían cada vez más grandes, x e y iban tomando distintos valores, iban tomando diferentes puntos, y eso me iba generando una cierta curva. Bien, no me interesa eso. Entonces lo hicimos, empezamos a darle diferentes valores a t, bien, crecientes, bien, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, y después también los intermedios. Y lo que fuimos obteniendo fueron distintos puntos, bien, que se iban alineando, en este caso, generando una curva que era una recta, como vimos antes. Entonces, estas ecuaciones paramétricas que teníamos acá se relacionaban con esta curva que era una recta. ¿Se acuerdan cuáles eran las diferencias
que tenían las curvas que podíamos obtener a partir de ecuaciones paramétricas con respecto a las curvas que podíamos obtener a partir de ecuaciones cartesianas? Con las paramétricas sabemos hacia dónde se dirige. Bien, aparecía la idea de sentido, ¿bien? Porque como t siempre teníamos que ir considerando que crecía, es decir, uno siempre t va a considerar que se mueve en un sentido creciente, ¿bien? Entonces, acá los puntos aparecían, formaban una recta, pero además formaban esa recta, en este caso, con un cierto sentido. Aparecía primero este, después este, después este, después este. Entonces podíamos decir que esta curva era recorrida en este sentido, desde el cuadrante 3 al cuadrante 1, por ejemplo. Que eso con las ecuaciones cartesianas no podíamos hacerlo, no aparecía la idea de sentido. Y también aparecía no solo el sentido, sino la noción de dinámica del movimiento. Bien, por ejemplo, habíamos visto estos 3 ejemplos donde en los 3 se generaba, los puntos pertenecían a la misma recta. Bien, en el primero y en el segundo era la recta, en el tercero era un segmento de esa recta. Pero lo que veíamos es que más allá que se movían, por ejemplo, en la primera y el segundo caso con el mismo sentido, la dinámica era distinta. Acá se movía siempre a la misma, entre comillas, velocidad. Es decir, si yo me movía una unidad en t, se movía esta distancia en la recta. Siempre la misma distancia en la recta. ¿Bien? Y seguía así sucesivamente y hasta el infinito. Mientras que en esta, más allá que los puntos que obteníamos eran los que pertenecían a la misma recta, veíamos que los puntos no se movían siempre a la misma velocidad. Bien, al principio, a medida que t avanzaba 0, 1, 2, 3, íbamos obteniendo distancias similares, pero después esas distancias crecían y crecían más y crecían más. Era como si la partícula acelerase sobre la misma recta. ¿De acuerdo? Entonces veíamos que para la misma curva, ¿bien? Ahora tenía las diferentes parametrizaciones, lo que le generaba era que se recorría con una dinámica diferente. Y más aún en este caso, donde no solo la recta pasaba a ser un segmento, sino que empezaba a oscilar. Es decir, la partícula iba hasta un extremo y volvía, iba y volvía, iba y volvía. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sacamos algunas conclusiones importantes. ¿Bien? En primer lugar, que las ecuaciones paramétricas generan curvas planas que se recorren en un determinado sentido. Bien, a eso le llamábamos curvas paramétricas. Que una misma curva puede tener infinitas parametrizaciones posibles, por ejemplo, esta y esta, son 2 parametrizaciones de la misma recta. Que la forma algebraica de las ecuaciones paramétricas no se relaciona tan claramente con la forma de la curva plana, es decir, si nosotros veíamos esto y esto, quizás no era tan evidente, tan obvio que se correspondían con la misma curva paramétrica y que esa curva paramétrica era una recta. ¿Bien? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber, sin graficarla toda, para saber sencillamente a qué curva o con qué curva puedo relacionar estas ecuaciones paramétricas? Bien. Y también vimos, así como un detalle, que se puede restringir el intervalo de definición del parámetro. Es decir, acá se supone que t vale para todos los reales, porque no tiene ninguna restricción, pero podemos, si queremos, restringir t en un cierto intervalo, en un intervalo adecuado. Bien, y ahora voy a hablar un poco de eso. Y entonces, en sí, la curva paramétrica puede acotarse. Por ejemplo, si restrinjo estas ecuaciones paramétricas y restrinjo el intervalo de su parámetro al 0,2, lo que obtenemos es un segmento de recta. ¿Por qué digo que el intervalo tiene que ser adecuado? Porque acá es donde les llega la creatividad algebraica y empiezan a hacer cualquier cosa. Bien, entonces, esto tiene que ser un intervalo es un intervalo real. Bien, t es un número real, entonces tiene que ser un intervalo real. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser abierto, cerrado, semicerrado, semiabierto, eso no hay ningún problema, dependiendo si incluye o no los extremos de este intervalo, pero este número siempre tiene que ser menor que este número. Bien, no existe el intervalo 2, 0. Siempre esta variable real se la plantea en un intervalo, bien, en un orden creciente.
Bien, hay un orden ahí. Entonces, si ustedes me ponen t perteneciente al 2, 0, eso está mal. O sea, está mal directamente como una expresión de intervalo. Bien, ojo con eso, ténganlo en cuenta. Siempre este intervalo, si lo plantean, tiene que ser un intervalo correctamente propuesto. Bien, con su extremo inferior menor a su extremo superior. Bien, y hasta ahí un poco llegamos con detalle la última clase. Sí, esto fue un repaso súper veloz, pero más o menos para que nos pongamos a tono y además para esperar un poco a la gente que quizás se conecta a las 9. Bien. Ahora, entonces, vamos a ponernos a trabajar ya un poco más con la pregunta que nos hicimos al principio, que era básicamente volver a este problema inicial. Bien, tenemos las dos partículas ahí girando, y lo que queremos es describir ese movimiento. Entonces, yo ahora, si tengo que proponer una curva plana que describa la dinámica de este movimiento, voy a tener que proponer una circunferencia, como habíamos propuesto antes, de radio 2, si quieren, porque esta distancia de 2 nanómetros. Pero ahora también lo que le voy a tener que incorporar es al menos el sentido. Es decir, bueno, esta circunferencia, pero que se recorre en sentido horario. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder describir esa curva, que ahora es una curva paramétrica, que también tiene un cierto sentido? Entonces, lo que vimos al final fueron diferentes estrategias de parametrización. ¿Bien? La primera era, si nosotros conocemos para la curva con la que estamos trabajando una ecuación cartesiana de estilo funcional, es decir, una de las variables despejada en función de la otra, ¿bien? Y la curva se recorre de izquierda a derecha, entonces teníamos un método súper sencillo para hacerlo. Que era decir, bueno, si, por ejemplo, para este caso, si y es igual al coseno de x cuadrado, a x la llamo como el parámetro, y y va a ser coseno del parámetro cuadrado. ¿Bien? Y punto. No tengo ningún inconveniente de hacerlo de esta manera. Bien, que sería como una forma bastante trivial de hacerlo, pero sirve. Mientras que cuando la teníamos que recorrer en el sentido opuesto, entonces ahí lo que hacíamos era reemplazar, en vez de x por el parámetro, reemplazábamos x por el opuesto de su parámetro. De este modo, a medida que t crecía, x decrecía y la curva se recorre en sentido decreciente de las x. ¿Bien? Entonces, reemplazo x por menos t y en la otra expresión, por ejemplo aquí, coseno de x al cuadrado, reemplazo también x por menos t. Entonces, en esos casos todo era bastante sencillo de hacer. Otro caso que habíamos visto era la parametrización de rectas. Que yo les dije que teníamos dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, ahí teníamos esta recta de ecuación cartesiana y igual a 2x más 2, y queríamos parametrizarla de modo que se recorra en este sentido que está graficado, del cuadrante 3 al cuadrante 1. Una forma era como vimos recién. Bien, como ya la tenemos expresada en una forma funcional, una de las variables despejada en función de la otra, a x le pongo t, bien, o sea, la ecuación paramétrica para x va a ser x igual a t, y para y la misma expresión, pero en función de t, 2t más 2. Y listo. Y si la quiero parametrizar para que se recorra en sentido opuesto, lo que dijimos antes, x igual a menos t, y acá en vez de x, pongo menos t. 2 por menos t más 2, y obtengo su parametrización. También les conté otra forma de parametrizar rectas, que era esta que tienen acá, que es una forma genérica para parametrizar cualquier tipo de recta, en donde necesitábamos dos datos. Bien, un punto de paso, bien, y un vector paralelo a la recta en el sentido adecuado. Escuché en el chat. ¿En qué página está esto? ¿En qué página de qué? ¿De qué me están preguntando? ¿Del libro? O... Ah, esto está en el tomo 1
del cálculo, del libro que están usando. Debe ser el que habrán descargado para Matemática 1. Tiene que estar al final. Hay una parte que se llama curvas. Bien, no está en el tomo 2, el que estamos usando ahora en Matemática 2. Bien, entonces dijimos, voy a cerrar el chat así me suena. Entonces necesitábamos un punto de paso y un vector paralelo. Por ejemplo, en este caso teníamos el punto de paso era el menos 1, 0, el vector paralelo era el 1, 2. ¿Bien? Entonces directamente reemplazábamos las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector. Y obteníamos una parametrización. Y era sencillo también para parametrizar curvas en el sentido opuesto. El punto de paso podría mantenerse igual, lo que cambiaba era el vector paralelo. Por ejemplo, en este caso era el menos 1, menos 2, ¿bien? Y obteníamos parametrizaciones muy sencillas. Pueden usar cualquiera de las dos técnicas, exactamente igual. Y después lo vimos muy similar para la parametrización de segmentos de recta. Cuando queríamos parametrizar ya no una recta completa, sino un segmento, podíamos usar la misma técnica. Lo que les conté en ese caso era que podríamos usar la técnica general, digamos, de expresarla como una relación funcional y acotar el parámetro. Bien, esa era una posibilidad. Pero que si ustedes utilizaban esta segunda técnica, bien, y ahora tomaban el punto inicial como punto de paso y el vector total como el vector paralelo, es decir, el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final, se les simplificaba un poco la vida. Bien, por ejemplo, en este caso usábamos como punto de paso el punto inicial, el menos 2, menos 2, y como vector paralelo el vector total. Sería el vector que va desde ese punto hasta el final, que es el 2, 4. Bien. ¿Por qué se le simplificaba la vida? No solo porque es bastante metódico para hacer, sino porque siempre, si uno utiliza esa técnica, el parámetro se mueve entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces es más sencillo el acotar los valores de parámetro, ¿bien? Para la parametrización. Acá suele depender de cada caso, y suele depender de qué punto de paso elegimos, bien, de cómo lo parametrizamos, depende. Pero acá siempre es entre 0 y 1. Y estos valores 0 y 1 muchas veces son fáciles para trabajar después desde una perspectiva algebraica. Por eso tengan en cuenta esta técnica. Bien, y ahí tenían el ejemplo para el otro lado, que es exactamente igual. Bien. Y por último, y acá me voy a detener un poquito más, porque lo vimos medio rápido la última vez y me interesa un poco que lo veamos, era la parametrización de cónicas. Cómo parametrizar circunferencias centradas en el origen y elipses. En el caso de las circunferencias, lo que habíamos propuesto es esta parametrización, siempre y cuando se mueva en sentido antihorario, que es el sentido estándar. ¿Bien? Entonces, si se mueve en sentido antihorario, la parametrización tiene esta forma. Hay diferentes formas de parametrizar, no es la única, obviamente, hay infinitas parametrizaciones, pero esta es la que más usamos o la que más se suele usar. Que es para la ecuación paramétrica de x, multiplicar el radio por el coseno del parámetro. Bien, en este caso sería 3 por coseno de t. Y para la ecuación paramétrica para y, 3 por el seno de t. Bien. Siempre tienen que ser distintos, obviamente coseno y seno, para obtener una circunferencia. ¿Y se acuerdan qué cambiaba si yo en vez de usar coseno para x y seno para y, lo alternaba? Si para x usaba el seno y para y usaba el coseno. Cambia el sentido ahí. Bien, volví a obtener la misma circunferencia, solamente que en sentido opuesto. Bien, en sentido horario, que era el ejemplo que teníamos ahí. Fíjense que es exactamente igual, pero alternando las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que cambiaba era el sentido. Era la misma circunferencia, o sea, la trayectoria era la misma, lo que cambiaba era el sentido de recorrido. Profe, Bien, sí. perdón que te interrumpa, pero no entiendo bien qué sacamos con estas ecuaciones que nos estás mostrando en todas estas diapos. Bien, a ver, no es que sacan algo distinto, entre comillas, sacar, ¿no? Si ustedes depende de la necesidad que tengan.
Si su necesidad es, yo quiero describir por dónde se mueve algo, por ejemplo, dónde se mueve una partícula, dónde se mueve una cabra que camina, y lo único que le interesa es por dónde pasó, obviamente que ni se van a meter a hacer esto. Bien, en ese caso con una ecuación cartesiana, bien, que en este caso sería, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, para esta circunferencia que tenemos ahí, ya está. Vos decís, listo, la cabra caminó en círculo, hizo esta circunferencia, punto. Ahora, muchas veces se van a encontrar con la necesidad de decir, bueno, pero yo no quiero, no, o sea, no solo necesito saber por dónde estuvo la cabra, sino cómo se movió. Se movió siempre a la misma velocidad, su velocidad cambió, primero caminó despacito y después aceleró, hizo esta circunferencia moviéndose en este sentido o moviéndose en el otro. Entonces, cuando tenemos que responder esa cuestión, este tipo de ecuaciones no nos sirve. Porque acá simplemente nos dice que se movió en estos puntos, no nos dice cómo se movió en esos puntos. Entonces, en esos casos aparecen las ecuaciones paramétricas. Como aparece esta tercera variable t, ella nos va a indicar, nos va a dar más información acerca de cómo se recorrieron esos puntos. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros sabemos, por ejemplo, que la cabra se movió haciendo este círculo en este sentido, y bueno, quizás podemos proponer como una propuesta, como una posibilidad para el movimiento de ese animalito, esto. Bien, o sea, esto, en realidad. Esta es una forma, una de las infinitas formas que tenemos para describir el movimiento de la cabra siguiendo esta circunferencia en este sentido, si siempre se mueve a la misma velocidad. Y ahí cuando dice que t está restringido de 0 a 2pi, Sí. ¿eso dónde lo veo? Muy bien. Ahí, fíjense lo siguiente. Si yo, o sea, ustedes se acuerdan que lo que nosotros íbamos haciendo era reemplazando en las ecuaciones paramétricas los valores de t, bien, crecientes desde el inicio hasta el final, básicamente. Si yo reemplazo t por 0, bien, ¿qué punto me queda? A ver, así repasamos un poco de trigonométricas. Si t vale 0, o sea, nosotros acá lo que tenemos, ya me voy a adelantar un poco. Yo elijo un valor de t. Bien, reemplazo en las paramétricas. ¿Y cuántos valores voy a obtener para un único valor de t? Un único valor de y y x. Perfecto. Entonces acá yo lo que voy a obtener es xy, ¿no? Entonces, cada valor de t me va a generar dos números. Me va a generar una x, que la voy a obtener a partir de esta ecuación, y una y, que la voy a obtener a partir de esta ecuación. Es decir, cada valor de t me va a generar un punto. Me va a dar las coordenadas de un punto en el plano. Bien. Si t vale 0, por ejemplo, ¿con qué punto se corresponde? Con el radio, en ambos casos. El radio, en realidad, digamos, el radio es esto, ¿no? Yo lo que estoy buscando es un punto en particular. Siempre ese punto va a estar a la misma distancia del origen, obviamente, porque es una circunferencia. Pero, ¿cuál de todos estos puntos va a ser? 1, 0. Le falta un 0,3. Fíjense, coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. ¿Bien? Por 3, 3. Entonces, x vale 3. O sea, cuando t vale 0, si yo reemplazo acá, x vale 3. ¿Bien? Si reemplazo 0 acá, seno de 0 vale 0. Por 3, 0. Entonces y vale 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cuando t vale 0, el punto que le corresponde en el plano es el 3, 0. Entonces, básicamente estoy empezando acá. ¿Eso qué me quiere decir? Que mi cabra, sigamos con el mismo ejemplo, empezó a moverse en este sistema, si yo fijo este sistema de referencia, empezó a moverse en este punto.
Fíjense que ya eso es una información que esta ecuación no me la da. Esta ecuación me dice, bueno, se movió en esta circunferencia. No tengo manera de saber dónde empezó. Bien, podría haber empezado en cualquiera de esos puntos. Las paramétricas, ya como tengo un valor inicial del parámetro, puedo saber cuál es la posición inicial de la cabra. Bien. Ahora, ¿dónde terminó? ¿Cómo hago para saber dónde terminó? Reemplazaste por 2pi. Bien, reemplazo el parámetro por su valor final, que es 2pi. ¿Qué punto le corresponde? El mismo, 3,0. 3,0, ¿bien? Porque básicamente periodo del coseno y del seno me va a dar el mismo resultado que 0, ¿no? Profe, ¿todo esto sirve para dar vectores posición? Sí, sí. Dame 20 minutos y te presento un vector de posición. ¿Por qué? ¿Dónde aparecieron los vectores de posición? No, yo porque, o sea, como reemplazaste, me imagino, o sea, como una función en el tiempo y, bueno, los 2 puntos de cada t que reemplazás no vendría a ser las componentes del vector. Sí. Excelente. Dame 3 segundos y llegamos ahí. Es lo que vamos a ver hoy en detalle. Bien. Y yo me doy cuenta nomás en qué sentido va, por dónde tengo el seno y el coseno, o por cómo voy armando la circunferencia. Perfecto. Excelente pregunta. Ya te la respondo. Si vamos con 2pi, volvemos al 3,0. Es decir, que la cabra volvió al mismo punto. Bueno, no sabemos. O sea, su punto final es ese. Ahora, si el punto inicial es ese y el punto final es ese, ¿por qué les digo que hizo esta circunferencia? Bien, porque parece que me están creyendo, ¿no? Porque tranquilamente podría no haberse movido y listo. Y esto está bien. ¿Cómo tendría que hacer para realmente estar seguro, bien, de que la cabra se movió? ¿Cómo harían ahí? Ir tomando distintos puntos. Perfecto. Fíjense que ustedes acá tomaron solamente 2 valores de t, el inicial y el final, pero después entre ellos hay infinitos valores de t. Son esos valores de t, si yo voy haciendo este mismo proceso con esos infinitos valores, con 0, 0,00001, 0,000, y así sucesivamente hasta 2pi, lo que tendría que ir obteniendo serían diferentes puntos de esta circunferencia. Bien. Y además, recorrida en un cierto sentido. Entonces, por ejemplo, si yo tomo estos 2 puntos, yo no sé en qué sentido se movió. Supongamos que creo realmente que estoy confiado de que se movió siguiendo esta circunferencia. Tampoco sé si se movió en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Qué valor de t, a ver si se dan cuenta, qué valor de t tendría que tomar para eso? Para darme cuenta en qué sentido recorrió esta circunferencia. 0 y cualquier otro. No. Bien, por ejemplo, 2pi. Yo tomé 2pi y acá no tengo idea en qué sentido se movió. ¿Qué otro valor de t tomarían? Por ejemplo, ¿me sirve si tomo pi? O sea, fíjense que entre 0 y 2pi, el intermedio, el que está exactamente en la mitad, es pi. Bien. Si yo reemplazo t por pi y hago la cuentita, ¿qué resultado obtengo? Hago esto porque yo sé que las funciones trigonométricas rompen un poco el cerebro, ¿no? Así, ya que está, repasamos. 3,0 también. Casi. El coseno de pi es menos 1. ¿Bien? No 1. Entonces es menos 3,0. O sea que en la mitad de su recorrido, la cabra está acá. Eso ya me demuestra que quieta no se quedó. Bien, o sea, ya ahí tenemos un punto exactamente en el polo opuesto, en el diámetro opuesto de la circunferencia. Bueno, a un diámetro de distancia, mejor dicho, de su posición inicial.
Ahora, ¿me sirve para saber en qué sentido se movió? No. No. Bien, porque podría haber hecho esta semicircunferencia y luego esta, o al revés, no tengo manera de saberlo. ¿Qué Y otro no podés valor de plantear un esto? límite. Sí, bueno, cómo se resuelve el límite de una ecuación de unas ecuaciones paramétricas? Dame un ratito y te lo cuento. Pero hay que definirlo, ¿no? Hay que ver cómo pensar el límite de esto que tiene dos ecuaciones. Te estás metiendo en un terreno un poco. Pero con lo que sabemos, fíjense que si yo tomo, por ejemplo, pi sobre 2, que sería como un ángulo de 90 grados, si quieren, sería la mitad de pi, ¿no? Entonces sería la mitad de la mitad del recorrido, sería como un cuarto del recorrido total. Si hago un cuarto del recorrido total, fíjense que yo esperaría que si va en sentido antihorario y hago un cuarto del recorrido total, tendría que terminar acá, la cabra. Mientras que si voy en sentido horario, tendría que terminar acá. Entonces ahora sí puedo diferenciar en qué sentido se movió. ¿Se ve? Podría haber tomado cualquier otro número, no solo este. Pero este es más fácil porque es más sencillo al reemplazar. A ver si se acuerdan. Si reemplazo t por pi sobre 2, ¿qué punto obtengo? ¿3,0? No. Fíjense, coseno de pi sobre 2, ¿sí? El coseno de 90 grados, si lo quieren pensar en grados. Yo sé que a nosotros nos gustan los radianes, pero hay una resistencia. El coseno de pi sobre 2 es 0. ¿De acuerdo? El coseno se anulaba en pi sobre 2. ¿Sí? Mientras que el seno de 90 grados del seno de pi sobre 2, si lo veían en una circunferencia trigonométrica, sería el valor de la ordenada, es 1. Bien, entonces, como el coseno de pi sobre 2 me da 0, y el seno de pi sobre 2 me da 1, por 3, 3, el punto que obtengo es el 0,3. Entonces, cuando se mueve un cuarto de circunferencia, mejor dicho, o al cuarto del recorrido, la cabra pasó al 0,3. Profe, pero haciéndolo en la calculadora no nos da 0,3. Bueno, entonces hay algún problema con la calculadora. ¿Está en radianes? Ah, creo que no. Si no, les va a dar cualquier cosa. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Acá, cuando empecé, t vale 0, la cabra empezó en este punto. Bien. El siguiente valor de estos que tomé, en sentido creciente, es pi sobre 2. Bien. Ahí obtuve el 0,3. Después, pi, menos 3,0. Y después 2pi, 3,0. Volví al mismo lugar inicial. Entonces, eso es lo que me demuestra que los puntos de esta circunferencia se están tomando de esta manera. Bien, y si voy tomando otros puntos me van a caer sobre la circunferencia, pero siempre se van a ordenar empezando desde este punto, girando en sentido antihorario y terminando, finalizando luego de dar una sola vuelta, un solo giro en este punto. Bien, por eso esta es una correcta parametrización de esa circunferencia orientada. Bien, porque me permite no solo obtener los puntos de esa circunferencia, sino recorrerlos en el sentido que yo deseaba, que es en el sentido antihorario. Este 0,2pi está limitado así para que dé una sola vuelta. Bien, no es necesario que sea así. Ustedes podrían limitarlo entre 0 y pi, por ejemplo, y va a dar simplemente media vuelta en ese sentido. Podrían hacerlo entre 0 y 4pi y va a dar 2 vueltas. Bien, obviamente eso depende de lo que ustedes estén queriendo representar. Podrían no limitarlo y hacer t perteneciente a los reales, y ahí daría infinitas vueltas en ese sentido. Bien, eso depende de lo que ustedes quieren representar.
Bien, más o menos el trabajo con esto me tomé, digamos, un ratito porque esto lo van a hacer un montón y es lo que me interesa un poco que vayan pensando. Yo sé que no es sencillo. Y otro detalle que me interesa que vean acá, o mejor dicho, que no vean acá, es que más allá que para cada t ustedes van obteniendo puntos con coordenadas x, y, el problema no, o algo característico de las ecuaciones paramétricas es que yo los valores del parámetro no los veo acá. O sea, en este gráfico que hice acá, puedo ver todos estos puntos que recorren la curva en un cierto sentido, bien, que generan esa curva, bien, recorriéndola en un cierto sentido, pero los valores de t no los veo. ¿Sí? No tengo manera de observar acá los valores de t. Bien, que ya lo hablamos la clase pasada, pero me parece importante que lo tengan en cuenta. Hay veces que ustedes se confunden, más que nada porque si t es igual a x, como si usamos el método anterior, igualar una de las variables a t, ahí sí, más o menos pueden analogar. Pero fíjense que acá t va entre 0 y 2pi, y acá x va entre menos 3 y 3, e y va entre menos 3 y 3. Ninguna de las dos variables cartesianas me da información directa sobre el parámetro. Bien, y eso está bien, es una característica de las ecuaciones paramétricas en general. El parámetro no lo voy a observar directamente en su representación gráfica. Bien, punto con esto. Lo que vimos el otro día también, muy rápidamente lo paso, es que las cónicas eran muy similares para parametrizar. Bien, si querían que la cónica, las elipses. Si la elipse queremos que se recorra en sentido antihorario, x coseno, y seno, al revés, x seno, y coseno. Y la única diferencia que tenía era que no lo teníamos que multiplicar por el radio, porque ahora ya no existe un radio, sino por los valores de sus semiejes. Es decir, A es el valor de semieje en X y B el valor de su semieje en Y. Y todo lo demás se mantenía igual. Bien, T entre 0 y 2pi para que dé una sola vuelta. Bien, si es esta estructura, ¿eh? Si cambia la estructura, esto puede cambiar, obviamente. Y lo mismo, voy reemplazando T, voy obteniendo diferentes puntos sobre la elipse y eso me va a ir indicando también el sentido de giro. Lo mismo que antes, solamente que lo único que cambia es que en vez de acá tener R y R, tiene A y B. Punto. Avancemos un poco. Porque me dejaron muchas preguntas reinteresantes que se las quiero responder hoy. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos una posible parametrización para esta curvita paramétrica que teníamos acá, que está representando el giro de estas partículas alrededor del eje. Bien, fíjense que si a ustedes les dan estas ecuaciones paramétricas, dirían, seno, coseno, bueno, esto seguramente es una circunferencia centrada en el origen de radio 2, ¿bien? Y como es seno, coseno, en sentido horario. ¿Bien? ¿Cuántas veces gira? Infinitas, porque t no está limitada. Entonces, va a girar infinitamente en ese sentido. Ahora, eso ustedes lo saben, o sea, esa propuesta ustedes la pueden hacer porque recién les acabo de decir, bueno, las circunferencias se parametrizan así. Pero, si yo les presento unas ecuaciones paramétricas cualquiera, ¿bien? Y les pregunto, bueno, ¿a qué curva corresponde? ¿Cómo harían? ¿Bien? ¿Cómo podemos saber la forma de esa curva, bien, conociendo las ecuaciones paramétricas? ¿Cómo harían? A ver, con el repaso que hicimos me pueden responder. Si yo les presento, a ver, les voy a dar un ejemplo, ¿no? X igual a y cubo más 1. No, ya estoy ebrio. T cubo más 1. Y igual a 2 t cubo menos 2. Bien, con t real. Y yo le digo, bueno, esto, sin graficarlo, sin ir tomando valores e ir marcando los puntitos. Bien. ¿A qué tipo de
curva pertenece. ¿Qué forma va a tener? ¿Va a ser una circunferencia? ¿Va a ser una parábola? ¿Va a ser una...? ¿Cómo lo haría? Sería una línea esa. Bien, ¿cómo sabes? Porque yo puedo reemplazar t al cubo por x más 1 y me seguirá quedando la función de una lineal. T al cubo por x menos 1, en todo caso. Claro. Bien, perfecto. Pero fíjense que ahí ustedes lo que hicieron fue, bueno, saquemos t, ¿no? Como t me molesta ahí. Entonces tratemos de ver cómo se relacionan y x. Si y x justo se relacionan de una forma que parece una lineal, bien, o una estructura de una lineal, entonces la curva va a ser una recta. Bien. Entonces, cuando a nosotros nos dan estas ecuaciones paramétricas, si queremos saber la forma de la curva que se relaciona, con la que se relaciona, recurrimos a las ecuaciones cartesianas. Entonces lo que hacemos es tratar de pasar de paramétrica a cartesiana. Esa va a ser nuestra estrategia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la ecuación cartesiana era la que nos daba información directa sobre la forma de la curva. ¿Cómo hacemos eso? Esto es lo que van a encontrar en el libro. Bien, es el caso general. Que cuando uno lo ve así es como, ¿qué? No entiendo nada. Lo que les está queriendo decir es lo siguiente. Yo tengo acá mis ecuaciones paramétricas. Lo que voy a hacer es, en una de ellas, voy a despejar el parámetro. ¿Bien? Despejarlo, es decir, t igual a una expresión que relacione a las otras, en este caso que sea una función de x nomás. Bien, que acá aparezca x, pero que no aparezca t. Tengo que despejarlo al 100%. Bien. Y después, en la otra ecuación, cada vez que aparece el parámetro, lo voy a reemplazar por esa expresión que obtuve antes. Entonces, fíjense que lo que voy a terminar haciendo es obteniendo como resultado una ecuación donde y depende de x, y acá el parámetro no aparece. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Acá tienen, por ejemplo, los tres casos que vimos antes, que nos daban la misma recta, ¿se acuerdan? Vamos a hacerlo. En el primer caso, lo que hago es, en la ecuación cartesiana, en la ecuación paramétrica que le corresponde a x, voy a despejar el parámetro. Entonces, este más 1 lo paso restando. Tengo que el parámetro en función de x es igual a x menos 1. Fíjense que acá lo despejé totalmente, ¿eh? No me puede quedar parámetro de este lado. Lo despejé, t igual a tanto. ¿Qué hago después? En la otra ecuación paramétrica, donde aparece el parámetro, lo reemplazo, lo sustituyo por esta expresión. ¿Bien? Esto es algo muy similar a lo que ustedes hacían en algún momento como para resolver sistemas de dos ecuaciones, con dos incógnitas. ¿Bien? Acá sería de dos ecuaciones con tres incógnitas, pero bueno. Entonces, en vez de escribir t, voy a escribir x menos 1. Y fíjense que ahí ya obtuve una ecuación cartesiana. Acá no aparece el parámetro, aparece y y x, punto. ¿Bien? Ahora, lo que puedo hacer, para no verla de esta manera, que es bastante molesta, es distribuir, restar, digamos, simplificarlo un poco para que sea más sencilla a la vista. Si hago eso, sería 2 por x menos 2 más 1, me quedaría 2x menos 1, y acá obtengo la ecuación cartesiana que se corresponde a la curva, bien, a la misma curva que estas paramétricas. La diferencia es que estas paramétricas le van a asignar un cierto sentido y una cierta dinámica, que cuando hago todo este pasaje la pierdo. Acá lo único que voy a encontrar es la forma de esa curva, nada más. No voy a saber en qué sentido se recorre ni nada. Bien, pero la forma la veo más clara. Y viendo esto digo, ah, es una recta. Bien, que quizás así no es tan sencillo de ver. ¿Ok? Puedo hacerlo así en todos los casos. Por ejemplo, acá, fíjense que en este caso, acá ya x la tengo despejada en función del parámetro. Acá no hace falta este cubo pasarlo como raíz cúbica. Pueden hacerlo, no está mal. Pero no hace falta, porque ya tengo despejado en función el parámetro por un lado, más allá que no lo tengo solito, pero del otro lado me queda una expresión que solamente depende de x. Mientras que en esta expresión de aquí abajo aparece t cubo directamente. Entonces todo este t cubo lo puedo reemplazar por x. Bien, en vez de escribir t cubo, escribo x. Y fíjense que obtengo lo mismo, ¿no?
2x menos 1. Lógico, cuando nosotros analizamos estas dos parametrizaciones, estas dos pares de ecuaciones paramétricas, lo que vimos era que los puntos se ubicaban sobre la misma curva, sobre la misma recta, con diferente dinámica, pero sobre la misma recta. Entonces es lógico que obtengamos las mismas ecuaciones cartesianas. Y en el último caso, ¿se acuerdan que era el que oscilaba? Acá pasa lo mismo. Fíjense que x es igual a coseno de pi por t. Re molesto. Pero en la segunda ecuación paramétrica también aparece ese coseno de pi por t. Entonces lo que puedo hacer es, en vez de escribir coseno de pi por t, escribo x. ¿Bien? Y obtengo lo mismo. Y acá ustedes dirán, ah, pero acá yo no obtenía la recta. Acá obtenía un segmento cuando graficaba los puntos. Bien, entonces, ojo. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Cuando pasamos de paramétricas a cartesiana, lo que obtenemos es una ecuación cartesiana, lógico, que nos va a dar la forma, bien, la estructura algebraica del lugar geométrico donde van a estar ubicados estos puntos. Pero no nos dice nada más. No nos dice si se van a recorrer toda la recta, una semirrecta, un segmento de recta, si se va a mover a la misma velocidad o no, en qué sentido, si va a oscilar. Eso no lo sabemos. Toda esa información nos las dan las paramétricas. La cartesiana solamente la vamos a usar para conocer la forma de la curva. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos en ese caso, por ejemplo? ¿Bien? ¿Cómo hacemos cuando tenemos, qué era esto? Estas ecuaciones paramétricas. ¿Con qué curva se correspondía? Una circunferencia. Una circunferencia. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo aplico este caso general para este caso, medio molesto, ¿no? Tendría, a ver, si quiero despejar t de acá arriba, tengo que pasar primero dividiendo este 2. Me queda x sobre 2. Y este seno, si, entre comillas, lo paso para el otro lado, bien, o aplico inversa del seno en ambos lados para cancelar este seno, me queda el arcoseno de x sobre 2 es igual a t. Bien, feo. Y ahora, si en esta segunda ecuación reemplazo el t por esto, me quedaría que la ecuación cartesiana correspondiente sería 2 veces el coseno del arcoseno de x sobre 2. Un horror, ¿no? Es como, esto no les dice nada. O sea, si ustedes ven esto, dudo que alguien diga, ah, es una circunferencia de radio 2. Bien, lo dudo muchísimo. Si alguien lo vio, por favor, díganos y lo mandamos a una universidad de matemática directamente. En esos casos, en las cónicas, bien, en los casos de parametrizaciones de cónicas, más allá que esto no es incorrecto, lo que hicimos no está mal, no hay un error algebraico aquí, no nos sirve tan directamente esta técnica, este caso general, para llegar a la forma, bien, de una circunferencia. En este caso, bien, lo que hacemos, hay una forma, digamos, más clara para hacer esto. ¿Cuál es? En primer lugar, en vez de despejar el parámetro, lo que despejamos es la función trigonométrica en cada caso. Bien, fíjense que acá ya estoy trabajando con una cónica en general, con una elipse en general, ya sea una circunferencia si son A y B iguales, o con una elipse propiamente dicha si son distintos. Bien, es indistinto hasta ahora. Paso dividiendo este A y este B. Entonces queda despejado el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que puedo hacer siempre es, si aplico la misma operación a un lado y al otro lado del igual, la igualdad se mantiene. Bien, es una de las grandes reglas de la resolución de ecuaciones, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es eso, bien, a ambos lados del igual, voy a aplicar lo mismo, que va a ser elevar al cuadrado. Bien, entonces, si x sobre a es igual a seno de t, x sobre a al cuadrado es igual al seno cuadrado de t. Bien, básicamente es lo mismo, pero elevado al cuadrado en ambos casos. Y lo mismo aquí. Y otra de las posibilidades que tenemos es, si tenemos dos igualdades, podemos sumar miembro a miembro, es decir, sumar, por ejemplo, las dos expresiones del lado izquierdo del igual y las dos expresiones del lado derecho del igual, y se va a mantener la igualdad. Bien.
esto, para hacer una analogía, para que lo piensen, es, si esto representase, por ejemplo, una balanza que está equilibrada, que de este lado y de este lado pesan lo mismo, entonces está equilibrado, y esta es otra balanza, con esto de un lado y esto de otro lado, y están equilibrados, si tomo lo que está en este platillo y lo pongo en este platillo, y lo que está en este platillo y lo pongo en este platillo, esta seguiría estando equilibrada. Bien, la suma de ambas cuestiones seguiría siendo igual. Bien, porque la suma de a pares también son iguales. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es sumar miembro-miembro. Es decir, acá esto lo puedo sumar. Hago esto más esto, y esa igualdad se mantiene. Bien. Y ahora, cuando hago esto, ustedes dirán, pero qué complicado, pasé de esta cosa chiquita, bonita, bebé, ahí, a esto. ¿Por qué esto me sirve? Porque te queda uno. Bien, porque acá lo que podemos aplicar es la identidad pitagórica. ¿Se acuerdan que el seno cuadrado de algo más el coseno cuadrado de esa misma cosa siempre vale 1? Entonces, todo este lado derecho del igual vale 1. Y lo que obtenemos, fíjense, es la ecuación cartesiana de una elipse, que ya la habíamos presentado antes. O sea, pasé de esta que es paramétrica, de estas ecuaciones paramétricas, a la ecuación cartesiana, y esto es lo que me indica de, sí, claramente lo que tenéis acá es una elipse paramétrica. O sea, acá tenemos un cierto sentido de recorrido y una cierta dinámica, que acá la perdemos, pero la forma de esa curva va a ser una elipse. Bien, eso lo pueden hacer si A y B son distintas o si son iguales, lo mismo. No hay ningún problema, la técnica es la misma. Bien, no cambian nada, solamente acá en vez de A y B van a tener R y R. Bien, entonces, si A y B son distintas, tenemos una ecuación cartesiana de una elipse. Si son iguales, tendríamos ese caso, que si pasamos R multiplicando hacia la derecha, obtendríamos la ecuación cartesiana de una circunferencia. Bien, entonces, ahí tenemos las dos metodologías, el caso general que vimos antes y este, para pasar de ecuaciones paramétricas a cartesiana. ¿Para qué hacemos eso? Para ver la forma de la curva. Perdemos la información de dinámica, pero nos sirve para saber qué forma tiene. Si a ustedes en algún momento en una actividad les dan, por ejemplo, algo así, y les dicen, demuestre que estas ecuaciones paramétricas se corresponden a las de una elipse paramétrica, bien, ustedes no pueden decir, ah, sí, esto yo estudié que es de una elipse, entonces es una elipse. No, si tienen que demostrarlo, la forma de demostrar la forma es utilizando la ecuación cartesiana correspondiente. Tienen que buscar la ecuación cartesiana y acá sí dicen, esto se corresponde con la ecuación cartesiana de una elipse. De semieje en X tanto, de semieje en Y tanto, veremos el caso. Bien. Genial. Entonces, ahora sí sabemos que... Ahí. Vuelvo para atrás. Ahí. Que esta es, en definitiva, una parametrización de una circunferencia paramétrica de radio 2, en sentido antihorario. Perdón, horario. Bien. Esto es lo que necesito que sepan, aunque no lo crean, lo que acabo de trabajar la última clase y esta es muy resumido, pero es lo que necesito que sepan de curvas. Bien, cuando tenemos una curva plana, tenemos la posibilidad de trabajar con las ecuaciones cartesianas, que se relacionan con su forma, y solamente aparecen las variables que veo en el sistema cartesiano donde grafico la curva, o en formas de ecuaciones paramétricas, bien, que puedo obtener la misma curva, pero ahora la existencia del parámetro lo que me va a permitir es tener información sobre la dinámica, sobre cómo van apareciendo esos puntos, bien, y por lo tanto aparece la idea de sentido, de velocidad, etc. Ahora, yo estuve nombrando cuestiones como, por ejemplo, velocidad, ¿no? Como que teníamos una cierta idea de la velocidad. Ahora, si yo les pregunto, vuelvo para atrás un segundo, perdón, el ida y vuelta.
¿A qué velocidad se mueve esta partícula? ¿Ustedes qué me dirían? Pues la velocidad se supone que es, cuanto menos, si es constante, podríamos decir que es un número. Pero, ¿de dónde saco ese número? Derivando. Ajá, pero acá no tengo ninguna función. Acá tengo dos ecuaciones. Sí, no tengo ninguna función que conozcamos. Porque fíjense lo siguiente. Pero no a lo lo que podés voy- pasar a forma cartesiana y derivarlo de ahí. Bien, pero cuando yo paso a la forma cartesiana, pierdo la información de la dinámica. ¿No? O sea, ya no tengo la información de cómo se está moviendo la partícula. Por ejemplo, a ver, para que entiendan lo que estoy diciendo. Para estos dos casos que tengo acá arriba, o sea, esta partícula que está girando acá y esta partícula que está girando acá, esta representación va. Bueno, fíjense que yo tendría una circunferencia de radio 2 recorrida en sentido antihorario. En ambos casos podría utilizar, si quiero, esa parametrización. Pero yo sé que esta se está moviendo a mayor velocidad que esta. Perdón, esta se está moviendo a mayor velocidad que esta. ¿Dónde influye esa información acá? En el tiempo, en t, influiría. Bien, sí, ahora. Acá yo tengo la misma, o sea, ¿cómo saco desde esta información a qué velocidad se mueve? ¿Cómo sea desde acá a cuál de las dos corresponde? Porque podría corresponder a cualquiera de las dos. Bien, fíjense que acá apareció muy bien lo que dijeron antes es, bueno, yo quiero derivar acá, ¿no? Porque la velocidad, ¿se acuerdan? Y me parece excelente que hayan hecho esa relación, me siento muy bien, que cuando necesitamos hablar de una razón de cambio, bien, de una velocidad o de una idea similar a una velocidad, la estrategia o la herramienta que nosotros utilizábamos ahí era la derivación. Pero acá no tenemos la posibilidad de derivar, al menos en esto, porque en todo caso tenemos como dos ecuaciones. ¿Cómo hago para derivar acá? Bien. De hecho, antes ustedes me dijeron, bueno, apliquemos límite. Ok, pero ¿cómo hago el límite de dos cosas? Porque acá tendría dos ecuaciones distintas. Bien. Entonces, la forma que estamos trabajando acá, con una pequeña vuelta de tuerca, vamos a poder transformarla en otro concepto matemático donde podemos aplicar el cálculo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay cosas del cálculo que nos sirven. Bien, las derivadas nos sirven, las integrales nos sirven, el límite nos sirve para poder describir la dinámica o la cinética de estos movimientos. Vamos hacia ahí. En este caso, tanto la velocidad como la aceleración, la posición quizás no es tan clara, pero la velocidad y la aceleración ya no la podemos pensar directamente como un número. Por ejemplo, la velocidad a la que se mueven estas partículas, yo no la puedo pensar directamente como un número, también la voy a tener que pensar como un vector, porque obviamente la velocidad a la que se está moviendo esa partícula va cambiando. Bien, se está moviendo, pero siempre en distintos sentidos y en distintas direcciones. Entonces, básicamente acá necesariamente tienen que aparecer los vectores en algún lado. Entonces, vamos a definir el concepto, digamos, de este tema, lo que le da nombre a este tema, que es con lo que vamos a trabajar más, y que van a ver que es muy parecido a lo que veníamos haciendo, ¿eh? No se asusten que no es nada muy distinto a lo que veníamos haciendo, pero lo vamos a definir desde otro lugar, que es la idea de una función vectorial. Entonces, acá teníamos nuestra recta que habíamos parametrizado, esta era sus ecuaciones paramétricas, entonces estaba relacionado con esta recta, pero descripta en este sentido, ¿no? Con una curva paramétrica en este sentido. Básicamente, yo lo que nosotros fuimos haciendo fue tomar diferentes valores de t, eso nos fue dando diferentes valores de x y de y, y haber pensado esos valores de x y de y como puntos. Haber dicho, bueno, si t vale, no sé, a ver, ¿cuánto tiene que valer? -2, yo aplicaba estas ecuaciones paramétricas y obtenía el punto -2, -2. Bien.
Entonces ahí nosotros obteníamos como el punto P y lo graficábamos acá. Bien. Ahora, eso lo podemos pensar como el punto P, bien, que sería simplemente un punto en el plano, o también, tranquilamente, lo podemos pensar como su vector posición. Estas dejan de ser coordenadas del punto P y las paso a pensar como componentes del vector OP, es decir, el vector que comienza en el origen y que finaliza en ese punto P. Lo mismo, ¿no? Lo mismo con diferente forma de escritura. En vez de trabajar con diferentes puntos que se van alineando en esta recta, en este sentido, ahora lo que voy viendo son diferentes vectores que parten todos del origen y cuyo punto final, cuyo extremo final, bien, se van alineando en esta recta con este sentido. Es prácticamente lo mismo. Bien. Entonces, básicamente, el vector OP, ¿sí? Un vector OP genérico ahora, lo puedo pensar como un vector que tiene estas componentes. Su componente en X va a ser la X que depende de T. Y su componente en Y va a ser una Y que también depende de T. Dependiendo del T que yo tome, voy a reemplazar acá y voy a obtener estos valores que van a ser las componentes del vector OP en cada caso. ¿Bien? Entonces ahí, muy sencillamente, fíjense que con prácticamente pensar esto en vez de como coordenadas, pensarlo como componentes, transformé todo lo que estuvimos viendo hasta recién al mundo de lo vectorial. Ya no estamos tomando puntos en el sistema cartesiano, sino que ahora estamos trabajando con vectorcitos. ¿Bien? Así de sencillo, no hice nada más raro que eso. Entonces, ahora aparece, ¿bien?, esta estructura, que es como un vector, pero en este vector, en las componentes del vector, aparece la variable t, aparece el parámetro. Entonces, la componente en x del vector va a ser t, y la componente en y de ese vector va a ser 2t más 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahora, para un cierto valor de t asterisco, lo que voy a obtener va a ser un vector. ¿Bien? Vamos a ponerle b. Un vector b, bien, que lo voy a calcular como la x en ese t asterisco, la componente en x, esta función paramétrica en x en el t asterisco, e y en t asterisco. ¿De acuerdo? Y para cada valor de t, le va a corresponder un único valor, bien, para x y para y, y por lo tanto, un único vector OP. Entonces, fíjense que esto cumple la idea que nosotros teníamos de función. ¿Bien? Para cada elemento de un conjunto de partida, que ahora va a ser el conjunto de los t's, le corresponde uno y solo uno valor, en este caso serían dos valores, pero no importa, un único par de valores del conjunto de llegada, que ahora van a ser los vectores B, ¿bien? Los vectores OP. ¿Bien? Entonces, esto parece definir algo similar a lo que nosotros conocíamos como una función, pero que no encaja con la definición que nosotros teníamos de función, que era que a cada valor del conjunto de partida les hacía corresponder un y un único valor real del conjunto de llegada. Acá ese x se transforma en y, no está funcionando. Por acá tenemos valores de t, esto, bueno, puede ser parecido, pero cuando aplicamos esta protofunción, esta funcionoide que tenemos acá, que no sabemos qué es, no obtenemos un único valor real, obtenemos un vector. Entonces a cada número le hace corresponder un vector, que lo pensamos como un vector que va desde el origen hasta P, cada uno de los P. ¿Bien? Más o menos me fueron siguiendo a lo que voy. Que es lo mismo que veníamos haciendo antes. De hecho, cuando hicimos las tablitas antes de t hasta los p, básicamente lo que fuimos haciendo fue aplicar esa función. A cada t le fuimos obteniendo, solamente que en ese momento lo pensábamos como puntos y no como vectores, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, ahora lo que podemos hacer es definir lo que vamos a llamar función vectorial. ¿Bien? Para diferenciarlas de la que conocíamos originalmente, las funciones escalares. ¿Bien? O sea, esas funciones que vieron en Matemática 1, ahora le vamos a llamar funciones
escalares. Y estas nuevas, que a cada número, cada valor de t le hace corresponder un vector, le vamos a llamar función vectorial. Y se define de esta manera. Una función que tiene esta forma, bien, o sea que cuando yo a un cierto valor de t le aplico la función, que ahora la voy a llamar genéricamente r con un vectorcito acá arriba, este va a ser el nombre de mi función ahora, lo que voy a tener que hacerle es aplicarle dos funciones, dos funciones escalares, fíjense que son dos funciones normales, bien, de las que ustedes ya conocían. Una me va a dar la componente en x de un vector y la otra me va a dar como resultado la componente en y de un vector. Bien, cuando encontramos esta forma, entonces decimos que r es una función vectorial en R2 y que f y g son funciones escalares del parámetro que se van a llamar funciones componentes. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo r de t igual a t más 1 t cuadrado. ¿De acuerdo? Acá, fíjense que a cada valor de t que yo elija, le voy a aplicar la función r, y lo que me va a pedir esa función r, lo que le va a hacer esa función r a ese valor de t, es, para obtener la primer componente le va a sumar 1. ¿Bien? Y con eso ya va a obtener la primer componente del vector. Y para la segunda componente lo va a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, a cada valor de t le va a hacer corresponder un vector, con esta primera componente y esta segunda componente. Fíjense que cada una de esas componentes son funciones escalares, son funciones de las, entre comillas, normales que ustedes conocen, bien, para t. Bien, esta es una función lineal para t y esta es una función cuadrática para t. Bien, pero la función r es la que me asigna, a cada valor de t le hace asignar, o le asigna directamente, un vector. Entonces, esta es la rara, esta es la nueva que relaciona número con vectores. Bien, pero en cada una de las componentes, las funciones componentes, esa f y esa g, son funciones escalares de las que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? Que son, en definitiva, es otra forma de escribir las ecuaciones paramétricas. En vez de escribirlas como lo que veníamos escribiendo antes, perdón, vuelvo para atrás, en vez de escribirlas así, ahora lo escribimos así. Bien, punto. Y solamente que ahora esto, la diferencia no es solo como lo escribimos, es que lo pensamos como una función, con la idea Profe. de función. Sí. Ahí poner la función f, ahí me daría el módulo del vector en x. ¿Sería algo así? La componente en Lo X. puedo pensar, claro, la componente en x. Claro, sería, puedo por pensar ejemplo, yo en este caso aplico la función en X, o sea, t, lo que me estaría dando sería, por ejemplo, para este vector violeta que tengo acá, sería la componente en X, el valor de la componente en X de ese vector. Bien, sería su desplazamiento horizontal, si lo querés pensar de una manera. Listo, listo. Cuando Gracias. reemplazaste por la segunda, te va a dar su componente en Y. Entonces, su desplazamiento vertical, si lo querés pensar de esa manera. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, Entonces, ¿y esto sí. es para saber el tiempo? No, esto hasta ahora, fíjense que no nos aporta demasiada información nueva con respecto a las ecuaciones paramétricas, ¿no? Es como básicamente casi lo mismo, solamente que en vez de escribirlo en forma de ecuación paramétrica, lo escribimos como de esta estructura. Y lo pensamos como una función. Bien, lo pensamos como que cada valor de t le hace corresponder un y un único vector, bien, que lo obtenemos de esta manera. Eso es lo nuevo hasta ahora. No se compliquen la vida, no apareció nada nuevo, aparecieron nombres, ¿bien? Simplemente, le pusimos como apodo. Ahora, a esta relación que a cada t le hace corresponder un vector, le vamos a llamar función vectorial y la vamos a simbolizar con r, con un vectorcito. A cada una de estas funciones componente le vamos a llamar funciones componente, ¿bien? Y son funciones escalares, la podemos pensar como si son funciones. Simplemente eso, es simplemente una forma de ver el tema, no cambia mucho. Y ahora, en breve, me van a entender por qué esto es importante, o qué información le vamos a sacar de acá. Bien.
Y acá lo que aparecen, si seguimos con esta idea de función, es el conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces, el conjunto de partida, ¿bien? Acá, ¿cuál es la variable o las variables independientes? A ver. Primero, ¿cuántas hay? ¿Cuántas variables independientes hay? Una sola. T Una sería, ¿o no? t. Perfecto. Bien, el parámetro ahora lo pienso como una variable independiente. Bien, y t pertenece a los reales. Bien, es un número real. Bien, que lo puedo acotar, por eso acá aparece t perteneciente al dominio de la función, que va a ser, digamos, lo que yo acote de ese valor de t si quiero. O puedo poner t perteneciente a los reales y listo, no lo acoto. Entonces, mi conjunto de partida va a ser un conjunto que está incluido o es igual, eso es lo que significa este símbolo, en los reales. ¿Bien? Puede ser un intervalo, puede ser algunos valores discretos, puede ser todos los reales si quiero. ¿Bien? Ahora, ¿cuántas y cuáles son las variables dependientes? En este caso. F y G. O Bien, sea, los valores que te dé F y G. Bien. perfecto. Bien, las variables serían las componentes del vector, ¿no? Entonces, para un cierto valor de t, cuando yo fijo la variable independiente, fíjense que puedo obtener los valores de, en este caso, dos variables dependientes, que serían la primera componente del vector y la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, acá las variables dependientes, perdón, serían las componentes del vector que obtengo. Bien, entonces la imagen de cuando aplico esta función van a estar incluidas en lo que se llama B2. Bien, que sería el conjunto de todos los vectores posibles con dos componentes. Quizás obtengo todos, o sea, obtengo todo B2, o quizás no obtengo todos, obtengo solo algunos de B2. Por eso puede estar incluido y no ser igual. ¿No? Pero se cumple esta idea funcional que ustedes vieron en Matemática 1, ¿no? Como que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único, uno y solo uno, elemento del conjunto de llegada, que en este caso van a ser un conjunto de vectores de dos componentes. Y obviamente que esto, acá lo estamos presentando para dos componentes, porque vamos a trabajar con curvas planas, pero se extiende para n componentes, ¿no? O sea, yo acá podría tener f, g, h, bien, y sería una función vectorial que va desde R hasta B3, bien, porque voy a obtener vectores de 3 componentes. Y ahí generaría una curva en el espacio. O puedo tener de R a B7, y acá tengo 7 componentes. Tendría una única variable independiente y 7 dependientes. Y a eso ni siquiera lo puedo graficar. ¿De acuerdo? Es decir, esto es una expansión, es una ampliación del concepto de función. Fíjense que ahora la misma idea de función que teníamos al inicio de Matemática 1, ahora la aplicamos en este caso, bien, que amplía un poco esa idea y ya no nos permite obtener números que se relacionen con números, sino que ahora podemos a partir de un número generar un vector de 2, 3, n componentes. Y de hecho, hasta ustedes me pueden decir que esta definición incluye la que ustedes vieron en Matemática 1, porque si acá trabajan con una única componente, a cada valor de t les haría corresponder un único número y sería una función escalar de las que ustedes conocen. ¿Bien? Es como que dentro de estas están incluidas las otras, pero bueno, no nos compliquemos la vida. Profe, una pregunta. Sí. ¿Viste que vos diste un ejemplo que tiene, por ejemplo, 7 variables dependientes? Sí. Eso, o sea, un ejemplo de eso podrían ser los orbitales atómicos. Más o menos. O sea, los orbitales atómicos los que tienen son parámetros, es decir, me estás complicando la vida, pero estas funciones que tienen acá, adentro, ¿bien? Dependen de ciertos numeritos, ¿bien? L, M, N, o sea, son Claro, expresiones que te molestan. no, está fijo. Sería esa la... Claro. O sea, lo que va cambiando es la forma de estas funciones. Tiene 3 componentes en realidad. Porque son vectores en el espacio, ¿no? Pero lo que va cambiando son las diferentes funciones, entonces eso te va generando diferentes formas. Hablando entendí. un nivel superficialísimo. Bien.
Bueno, esa es nuestra cara ahora, ¿no? Entonces, esto van a ser nuestros conejillos de batalla, ¿bien? Los que vamos a intentar ahora usar para obtener más información. Entonces, fíjense que en definitiva, ahora, estas ecuaciones paramétricas que habíamos utilizado para describir esta curva paramétrica, tranquilamente la podemos expresar de esta manera. Fíjense que es lo mismo, 2 seno de t es la componente en x y 2 coseno de t es la componente en y, pero ahora lo pienso como una función. Bien, la diferencia entre esto y esto es que acá a diferentes valores de t iría obteniendo diferentes puntos en el plano, y acá lo pienso como que para diferentes valores de t le hago corresponder un único solo, un solito vector, ¿bien? En vector posición. Estos son vectores posición. ¿Por qué vectores posición? Porque partían del origen y posicionaban un punto, ¿bien?, en su extremo final. Bien. Terminamos con esta. No se pongan felices de que termine la clase porque no es así. Bien, entonces, vamos hasta ahí. Acá lo que ustedes me pueden decir, y tendrían toda la razón del mundo, es, bueno, Alcho, pero genial, presentamos las funciones vectoriales, nos complicaste un montón la vida con eso, pero en definitiva no tienen ninguna ventaja con respecto a las ecuaciones paramétricas. No nos están dando nada nuevo con respecto a las ecuaciones paramétricas. Es lo mismo, x de t, y de t, solamente que ahora lo escribiste distinto y en vez de llamarle parámetro le llamas variable independiente. Bien, es como, es lo mismo. Y la respuesta es no. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Cuál es la ventaja de pensar esto como una función? Bien, de definir estas funciones vectoriales. Ahí tienen lo mismo que vimos recién. Bien, a ver, están viendo, ¿no? Porque yo estoy hablando así. Entonces, tienen lo mismo que vimos recién. Entonces, lo que acá más graficadito vamos a ir haciendo es, vamos a tomar un cierto valor para el parámetro t, que ahora va a ser nuestra variable independiente, por ejemplo t0, le vamos a aplicar la primera función componente, eso nos va a dar un cierto valor, que lo vamos a ubicar, por ejemplo, sobre el eje x. Aplicamos la función g, eso nos va a dar otro valor. Recuerda que f y g son funciones escalares, así que para un número lo relaciona con un cierto número. Bien, esos dos números lo vamos a pensar como podemos pensarlos como las coordenadas de un cierto punto. Bien, pero si usamos la idea de función vectorial, básicamente lo que lo vamos a pensar es como las componentes de un cierto vector posición, este vector OP. Entonces, la función vectorial R va a hacer corresponder a cada valor del parámetro, en este caso cada valor de nuestra variable independiente, con un vector que va a ser el vector posición, ¿bien?, que va a tener como punto final al punto P. Eso lo puedo seguir haciendo con otros valores crecientes de t. Yo tengo otro punto y otro vector posición, otro más. Supongamos que este es el t final, ¿no?, que estamos trabajando en un intervalo. El dominio es un intervalo cerrado. Entonces ahí obtengo estos 4 puntos o estos 4 vectores posición, pero obviamente yo no voy a trabajar con estos 4 valores de t. Si estoy trabajando con este intervalo, también lo que estaría trabajando serían con todos los valores de t intermedios, entre t0 y t final. Ahí lo que obtendría serían todos los puntos que están entre P0 y PF, y eso lo que me va a generar es una curva. Bien. Si tomo los puntos finales, o, que se llama curva asociada a la función vectorial, o esta región, si pienso a todos los vectores posición que van barriendo, digamos, empiezan en este y van apareciendo este, el siguiente, hasta el final. Entonces barren todo este arquito. Bien, eso es como gráficamente lo que estuvimos viendo hasta ahora, no apareció nada nuevo. Lo único quizás nuevo sí que tienen acá es que aparece la curva C, que es una curva orientada, o sea, como vimos antes, es una curva que va desde P0 hasta PF, y que se le suele llamar la curva asociada a la función vectorial.
muchas veces lo que le vamos a pedir, y lo van a ver también en la práctica, es que ustedes grafiquen la curva asociada a una función vectorial. Les vamos a dar una función vectorial y ustedes tienen que graficar la curva C. ¿Bien? Que es lo mismo, no tiene nada de distinto con haber encontrado la curva paramétrica asociada a las ecuaciones paramétricas. Es lo mismo, ¿no? No tiene diferencia. Ahora, pasa también lo mismo que pasaba en ese caso. Ustedes en este gráfico que están viendo acá, bien, que sería la curva asociada a esta función r de t, no ven, bien, el dominio de la función vectorial. Este dominio, en este gráfico, que sería el que ustedes tendrían que hacer, no lo van a ver. Bien, no lo ven directamente. El dominio sería este que está acá, que es invisible, que no está graficado acá. Solamente graficamos los vectores posición. Entonces, si esto lo trabajamos como una función, ¿qué estarían graficando de la función si grafican esto? A ver. Sí. La curva. La curva, pero de la función, ¿esa curva qué representa? Si trabajamos con palabras que ustedes ya conocen de las funciones escalares. Por ejemplo, es el dominio, ahí se ve el dominio ahí. El gráfico sería. Bien, fíjense lo siguiente, cuando nosotros definimos gráfica de una función, en Matemática 1, la gráfica de una función, ¿se acuerdan que se definía como el conjunto de todos los puntos que tenían una cierta valor de x que pertenecía al dominio de la función, y el valor de y, que le correspondía a la coordenada y, que le correspondía a ese punto, era la imagen para ese x. ¿De acuerdo? Acá, entonces, por lo tanto, en la gráfica de una función yo podía observar el dominio, si la proyectaba sobre el eje x, y podía observar la imagen si la proyectaba sobre el eje y. ¿De acuerdo? Eso es lo que podíamos analizar de la gráfica de una función. A ver, para no hablar en el aire. Si yo tenía una función cuya gráfica era esta, ¿bien? Ustedes decían, ah, bueno, yo de ahí puedo ver el dominio, va desde acá hasta acá, y la imagen va desde acá hasta acá. Entonces, el dominio y la imagen de esa función lo podíamos obtener a partir de analizar gráficamente su gráfica. Esto es la gráfica de R. Yo puedo, a partir de esto, obtener el dominio y la imagen de esta función R de t. Gráficamente, ¿eh? Viendo esto, haciendo, no sé, alguna proyección para algún lado. ¿Puedo ver el dominio y o la imagen? Sí. ¿Cómo? Proyectas la curva sobre el eje X sobre el eje Y. Bien, si proyectas la curva sobre el eje X, vas a obtener, en todo caso, los valores que puedes llegar a obtener X. ¿No? X, no T. Claro, Acá sí. tu dominio es un conjunto de T's, no de X. ¿Se ve esa diferencia? Acá si yo hablo del dominio de esta función R, es un conjunto de valores de T. ¿Puedo encontrar a partir de este gráfico cuáles son, cuánto valen los T's? Porque ahí lo que tendría que hacer sería proyectar sobre el eje T, en todo caso, ¿no? ¿Puedo hacerlo acá? No, gráficamente no. No. Y por favor, eso anótenselo. ¿De acuerdo? Yo no tengo manera directa o general para todos los casos de, a partir de esta gráfica de la curva asociada a una función vectorial, conocer su dominio gráficamente. ¿De acuerdo? No lo puedo hacer. No lo grafico acá. Acá no aparece graficado de ninguna manera el dominio de esa función. Bien, lo que voy graficando son, para cada uno de estos valores de t, sus imágenes. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy graficando acá, este gráfico, es en definitiva el de la imagen de R. ¿De acuerdo? Solamente estoy graficando la imagen. Acá no aparece el dominio, a diferencia de las funciones, de las
de las gráficas de las funciones escalares. Acá yo graficaba la imagen, podía obtener la imagen gráficamente, y también podía obtener el dominio. O sea, graficaba ambos conjuntos en un mismo gráfico. Acá solo grafico la imagen. Todos los vectores los vectores posición que voy obteniendo al aplicar la función R. Profe, ¿y la curva qué te daría? La trayectoria. La curva sería, claro, la trayectoria con sentido, ¿no? Con el sentido y con todas las características de la dinámica del desplazamiento. Bien, me estaría indicando las posiciones de esa partícula a medida que va avanzando. ¿De acuerdo? Pero fíjate que vos acá obtenés las posiciones, pero no obtenés los valores del tiempo, suponiendo que esto es un movimiento de una partícula, ¿no? Por eso lo que estás graficando acá son las imágenes de la función vectorial, no el dominio. El dominio es invisible en este gráfico. Y esa es una de las grandes diferencias de las funciones vectoriales con las funciones escalares. Y es algo que lo suele perder un montón. Porque muchas veces nosotros les damos, por ejemplo, esta curva, o no sé, o les pedimos que las grafiquen, y después les decimos, bueno, denos el dominio, y lo primero que hacen es ver en X. O sea, proyectan en X y dicen, el dominio de la función vectorial es este. No. Bien, esas serían en todos los casos las imágenes de la función f, de la función componente f, que me va dando diferentes valores en x. ¿De acuerdo? Acá el dominio no lo puedo obtener gráficamente de esta curva. No puedo. Bien, tendría que analizar en todo caso cuál es el valor. Voy a borrar esto que fue un poco excesivo. Tendría que ver cuál es el valor de t para el punto inicial, cuál es el valor de t para el punto final, y ese sería básicamente los extremos del intervalo. En una forma, no siempre vale, pero bueno. ¿De acuerdo? Eso es importante, ¿eh? Estoy haciendo hincapié porque es un error común. Lo van a trabajar mucho también en tarea de aula, pero presten atención a eso. Bien. Ahora, yo tengo, a diferencia de lo que veníamos viendo antes de la ecuación cartesiana y la ecuación paramétrica, ahora tengo la función vectorial. Entonces, ¿se pueden definir conceptos del cálculo para estas funciones? Es decir, todo esto que ustedes querían hacer, que era límite, derivada, bien, ya que está, les incorporo las integrales, que son un montón de herramientas que nosotros venimos viendo relacionadas con el cálculo matemático. Ahora que esto lo estoy viendo como una función, ¿se pueden aplicar? La respuesta es sí. Y esa es la gran ventaja que tienen las funciones vectoriales con respecto a las ecuaciones paramétricas y a las ecuaciones cartesianas. ¿Bien? Que lo que habilitan, lo que permiten definir ahora, son diferentes conceptos o herramientas relacionadas con las que ya conocemos, límite, continuidad, derivación, integral, etcétera, que se aplican a este nuevo tipo de funciones y que dan información sobre este nuevo tipo de funciones. Esa es la utilidad de la función vectorial. Por eso le cambiamos el nombre, por eso la expresamos así y ya no la pensamos como ecuaciones paramétricas. Ahora, con esta definición que tienen ahí arriba, valen diferentes definiciones de herramientas del cálculo. Bien, y vamos a verlas. Las primeras muy rápidamente, no me interesa darle mucho detalle. Bien, sí me interesa más el detalle de la filosofía que de la definición en sí. La primera que nosotros necesitamos definir, y esto es necesario al 100% porque todas las herramientas del cálculo parten de esta herramienta, es el límite. ¿Bien? Que ustedes me dijeron, y bueno, hay que calcular un límite. Bueno, pero ¿cómo calculamos ese límite? Y miren qué hermosa definición. Yo sé que cuando ustedes la ven les da un poco de miedo, pero en sí desde la matemática es hermosa. Les dice, el límite de una cierta función vectorial de esta forma, cuando el parámetro t, es decir, cuando mi variable independiente tiende a un cierto valor, a, se define de esta manera. El límite cuando t tiende a de la función vectorial es esto. ¿Y qué es esto? Simplemente tengo que buscar ese límite en las funciones componente. Punto. Dicho de otra manera, esto lo van a escuchar muchas veces, o lo van a leer, que el límite se piensa componente a componente. Es decir, si yo quiero encontrar el límite cuando t tiende a un cierto valor de la función vectorial, busco los límites cuando t tiende a ese valor de cada una de sus funciones componentes.
Si todos esos límites existen, va a existir el límite de la función vectorial y listo, va a ser ese vector que obtenga. Si alguno, al menos uno de esos límites no existe, entonces el límite de la función vectorial no existe y listo. Bien, dicho de otra manera, ¿se acuerdan la definición de límite? Que la habrán visto ahí medio como por arriba, con el delta y el epsilon y toda esa cosa, ¿no? De que uno se acercaba hacia el entorno reducido por un lado, por el otro. Todo eso nos salvamos de hacerlo. No tenemos que pensar el epsilon y el delta para el t y el vector, y ahora el delta, perdón, el epsilon ya no va a ser un número, va a ser básicamente un vector horrible. Bien, nos salvamos de hacer todo eso. Simplemente definimos el límite de una función vectorial como los límites de sus funciones internas, sus funciones componentes. Precioso. ¿Y cómo se interpreta eso gráficamente? Bien, fíjense, acá está A, ¿no? Este es A, este es el valor al que está tendiendo T. Obviamente T puede tender desde los mayores, bien, o sea, puede tender así, desde los mayores acercándose a A, o puede tender así, ¿no? Desde los menores acercándose a A. ¿Qué pasa en A? No nos interesaba. ¿Se acuerdan que en el límite no nos interesaba qué pasa en el punto? Nos interesaba el comportamiento cuando nos acercábamos al punto, los alrededores de ese punto. Bien, y ahora esto así no nos confunde. Entonces, en definitiva, yo lo que puedo tomar es un valor de t cualquiera y voy tomando valores cada vez más cercanos tanto como yo quiera a ese valor de A. Si yo tomo este valor que está acá violeta, más oscuro, aplico la función R, lo que voy a obtener va a ser este punto sobre la curva y este vector posición. ¿No? Que fue lo que vimos antes. ¿Qué va a pasar con la imagen, o sea, con este vector posición o con este punto final, a medida que este punto, este valor de t, tienda tanto como yo quiera a A? Bueno, lo que va a pasar es esto. Bien, vamos otra vez. Va a empezar desde ahí con sus coordenadas del punto, las componentes del vector posición, y a medida que tienda a A, el punto va a ir recorriendo la curva, bien, hasta acercarse tanto como yo quiera a un cierto punto de la curva. Sus componentes, vuelvo para atrás, X va a tender a lo que tiende f de t cuando t tiende a A, el resultado de este límite, que va a ser un cierto valor por aquí, e y va a tender a un cierto valor por acá. Otra vez. Bien, en definitiva voy a llegar a este vector límite, bien, que se correspondería con los valores del límite de la función f y el límite de la función g cuando t tiende a A. Bien, o sea, x, cuando t tiende a A, tiende a este valor. Y cuando t tiende a A, tiende a este valor. Entonces el vector posición va a tender a este vector posición que se forma con estos dos valores como componentes. Bien, eso pasa si yo me acerco hasta A desde los más grandes. Ahora, puedo hacer lo mismo acercándome desde los más chicos hacia A, ¿no? En el sentido opuesto de crecimiento. Parto de este punto y de este vector posición y me voy acercando a A. Obviamente, vuelvo otra vez, la componente X va a crecer, la componente Y va a crecer y van a tender a un cierto valor límite. Bien. Ese valor límite me va a generar, esos dos valores límites me va a generar este punto límite y este vector límite, este vector posición límite. Como cuando me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda, se tiende al mismo punto límite o al mismo vector límite, lo que decimos es que ese límite existe y que el límite de la función vectorial cuando t tiende a A es ese vectorcito ocre que tienen ahí dibujado. No sé si este punto realmente pertenece a la curva. Quizás ahí hay un hueco. O quizás este vector no está incluido dentro de la imagen. No me interesa.
pero es el comportamiento de la función. O sea, el vector OP tiende a S y el vector OP tiende a S desde los dos lados. Bien, lo mismo que pensábamos para el límite, para una función escalar, ahora lo vemos para una función vectorial. Entonces, en definitiva, S, que tengo graficado ahí, va a ser el resultado del límite de la función vectorial. ¿Más o menos? ¿Me siguieron? Es intuitivo y muy parecido a lo que ya conocían del límite. Y también se puede definir la noción de continuidad. ¿Se acuerdan ustedes que para una función escalar, decíamos que la función escalar era continua en un cierto punto, cuando existía el límite con x tendiendo a ese punto, y era igual a la imagen de la función en ese punto? Bien, o sea, existía el límite, existía la imagen, y eran iguales. Acá es muy similar. Si el límite de una cierta función vectorial para un valor a del parámetro verifica que el límite cuando t tiende al parámetro de esa función vectorial es igual a la imagen de la función vectorial en ese punto, entonces la función es continua en ese punto. ¿Qué es lo que pasa en nuestro ejemplo? El límite existe porque si yo parto de t mayores y tiendo a A, o t menores y tiendo a A, ambos existen, se igualan en el mismo vector límite y en el mismo punto límite. Entonces el límite existe. Y además, ese punto es la imagen de la función vectorial en A. Cuando yo a A le aplico R, obtengo ese punto y ese vector. Entonces, ahí lo que digo es que esa función vectorial es continua. ¿Cómo veo eso? Porque la curva asociada tiene una cierta continuidad ahí. Bien, es hasta intuitivo a la vista. La puedo graficar sin levantar el lápiz, etc. Lo mismo que hablábamos de continuidad de funciones escalares. Entonces, fíjense lo siguiente. Más allá de la idea, lo que me interesa que vean es que trabajar componente a componente, como las dos componentes, en este caso son dos, pero las dos componentes son funciones escalares, son funciones que ustedes ya conocen, pueden aplicar todo lo que ya conocen sobre esas funciones, bien, a este nuevo tipo de función que es la función vectorial. Bien, eso está buenísimo. Y no tiene por qué ser así. Quizás acá podríamos haberlo definido de otra manera completamente distinta y tener que pensar de nuevo el límite, pensar de nuevo la continuidad. ¿Bien? Y acá, como lo pensamos componente a componente, estamos panchísimos. Bien, es como, listo, ya sé hacer esto. Ahora, la diferencia es que antes lo hacía para una función, ahora lo hago para los dos componentes, nada más. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hablé mucho. Profe, Sí. las funciones vectoriales y las de variables múltiples son iguales, ¿es lo mismo? No. Bien, o sea, una cosa son las funciones vectoriales que para una cierta variable independiente obtienen varias dependientes, que serían las componentes de este vector. Otra cosa distinta es que cuando nosotros tenemos más de una variable independiente, ¿bien? Es decir, que acá no dependa solo de un número, sino que dependa de varios números. Cuando estamos refiriéndonos a eso, le llamamos funciones de varias variables. ¿Sí? Cuando escuchen funciones de varias variables, nos referimos a eso, que tenemos más de una independiente. ¿De acuerdo? O también la palabra campo. Cuando usemos la palabra campo, estamos diciendo que dependemos de más de una variable independiente. Ahora, cuando usemos la palabra función, en general, nos estamos refiriendo a que depende de una sola variable independiente. Por eso, las que ustedes vieron al principio se llama función escalar, y estas se llaman función vectorial. Ambas se llaman función porque cuentan con una única variable independiente. Bien, y después, escalar, la palabra escalar ya lo habrán visto en física, supongo, pero la palabra escalar se refiere a algo que se puede representar con un número real. Mientras que vectorial requiere más de un número real, que serían todos los valores de las diferentes componentes. Entonces, las primeras que vieron en Matemática 1 se llaman funciones escalares. Función porque tienen una única variable independiente y escalar porque solamente con un número puedo indicar su imagen. Entonces a 7 le corresponde 8, punto.
Estas se llaman funciones vectoriales, función porque tienen una única variable independiente, y vectorial porque no me es suficiente con un único número para indicar su imagen. Necesito más de uno, tantos como componentes tenga el vector. Entonces, por eso se llama vectorial. Profe, pero yo igualmente puedo tener vectores, o sea, ponerle que la función g sea la función nula. Sí, ok. Ahí Bien, yo la podría graficar, no es más fácil graficarla ahí en ponerle x versus tiempo, en vez de graficarla así. bien. O sea, sí. A ver, si la expresás como f, punto y coma 0, o Claro, sea, así te digo una yo. cierta función y esta función nula, todos tus vectores te van a quedar sobre el eje X. ¿No? Perfecto. Ahora, sigue siendo una función vectorial, porque vos ahí tenés dos funciones componentes, solamente que una es la función nula. Que Claro, vos y yo, digas, a ver, quizás esto es más fácil pensarlo como una función escalar y listo. Bien, elimino esa segunda componente y lo trabajo directamente como f de t. Bien, y lo transformo ya no como una vectorial, sino como una función escalar. Perfecto, pero ahí estás transformando el tipo de función. Vas a hacer un análisis distinto al que harías si lo trabajas como función vectorial. ¿De acuerdo? claro, o Ahora, sea, yo lo que te digo es graficarla como una función escalar, pero seguiría si la siendo graficás como un una, escalar, vos estás considerando que es un escalar. pero Y está bien, ¿eh? No está mal. no seguiría teniendo el vector, no sería lo mismo, porque ahí tendría, ah, no dije nada. No, porque si vos ya la graficás como una función escalar, ya el gráfico, ahí en el gráfico verías ambos ejes. Verías Sí, sí, t, sí. verías x. Si vos la querés graficar como una función vectorial, lo que verías sería una curva sobre el eje X con diferentes vectores posición que te van a ir generando diferentes puntos en X. A ver, Ahí entendí, repito, profe. es válido que vos me digas, y quizás yo saco más información si la grafico como una, o la trabajo como una función escalar. Sí, la información que perdés es la información vectorial. Ahí ya no van a aparecer vectores. Entonces, si vos lo que estás trabajando es con una magnitud vectorial, bien, un movimiento de algo o una velocidad vectorial o algo por el estilo, ahí todo lo vectorial lo vas a perder. ¿Se entiende? Esa es la única diferencia. Pero no es inválido hacerlo, es una decisión válida. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Entonces, si definimos límite, definimos continuidad, se viene la siguiente definición, ¿bien? Que es la derivada. ¿Bien? ¿Se puede definir derivada con funciones vectoriales? Y la respuesta es sí. Lo vamos a ver muy rápidamente, pero lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Más que nada, para recordar esto. Funciones escalares. Teníamos una función, la vamos a llamar genéricamente f, que va de un conjunto de partida a un conjunto de llegada b, incluido en los reales. O sea, relaciona un número real con un y solo un número real. Y acá teníamos la definición de derivada. ¿Recuerdan? Era el límite, cuando delta x tendía a 0, de la imagen de x más delta x, menos la imagen de x sobre ese delta x. Lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era tomar un punto fijo, bien, x, f de x, ese era el punto fijo, tomábamos un punto móvil, bien, que se alejaba delta x, bien, del valor de abscisa del punto fijo, bien, y lo que hacíamos era calcular, entre comillas, si lo pensábamos de manera geométrica, mejor dicho, la pendiente de la recta secante que pasaba por esos dos puntos. Y lo que hacíamos ahora era, ese delta x lo hacíamos tender a 0. Es decir, que el punto móvil se acerca tanto como quisiera al punto fijo por un lado o por el otro. ¿Bien? Entonces, el límite, cuando ese punto se acercaba tanto como yo quería al punto fijo, bien, el límite de la pendiente de esa recta secante, que ahora se transformaba en una recta tangente, a eso le llamábamos derivada de la función en ese punto. Eso era si lo veíamos desde una perspectiva geométrica. Repaso rapidísimo, brevísimo de derivada. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? O sea, fíjense que si yo esto lo expreso como deltas, ¿cómo expresarían esto como delta? Bien.
Acá tenemos en el denominador un delta x. Este era el cambio en x entre el punto fijo y el punto móvil, si lo quieren pensar así. Y en el numerador, ¿qué significaba todo esto? ¿Cómo podíamos interpretar toda esta cosa? La imagen final menos la imagen inicial. Bien, era el delta de imágenes, ¿se acuerdan? Entonces, este era el delta de abscisa y este era el delta de ordenada, ¿no? Sería el delta de la x de los puntos y este sería el delta de las y de los puntos, o sea, de las imágenes de los puntos. Entonces, eso por lo general lo expresábamos así, delta y sobre delta x, y le llamábamos, si se acuerdan, cociente incremental. Era un cociente entre los incrementos. ¿Cuánto se incrementaba y dividido cuánto se incrementaba x en esos dos puntos que estábamos tomando, el fijo y el móvil? Bien. Y ese cociente incremental nosotros lo usábamos muchas veces para aproximar derivadas. ¿Se acuerdan? O sea, para la derivada necesariamente teníamos que aplicar este límite. Y aplicar un límite nunca es sencillo. Entonces, este cociente incremental se utilizaba como una aproximación para estas derivadas. Bien, no era exacto, cometíamos un cierto error, pero mientras más chiquito era el delta x, más cercano era al valor de la derivada. Si queríamos conocer el valor exacto de la derivada, teníamos que aplicar este límite. ¿Bien? Entonces, derivada, cociente incremental. ¿Se acuerdan cómo interpretábamos al cociente incremental, este número y este número, desde una perspectiva geométrica? ¿Qué representaban? Ya se lo expolié hace un rato, pero más o menos. Si analizábamos un caso geométrico y calculábamos un cociente incremental, y calculábamos para ese mismo punto la derivada, ¿qué representaban esos numeritos que obteníamos? La pendiente de la raíz tangente. ¿Cuál? De los dos. La Representaba derivada. la derivada. ¿Y el cociente incremental? La de la secante. La de la secante. Perfecto. Y si usábamos una aproximación no geométrica, sino física o aplicada, yo le diría más como de modelización extramatemática, bueno, no solo extramatemática, pero por ejemplo, una interpretación dentro de la física, de la biología, de la química, ¿cómo representábamos o qué representaba la derivada en esos contextos? Si, por ejemplo, la función es, no sé, población en función del tiempo, calculábamos la derivada en un cierto tiempo, ¿qué representaba? La velocidad, la razón de cambio. La velocidad o la razón de cambio, perfecto. ¿Y el cociente incremental? La velocidad media. Bien, perfecto. Entonces, el cociente incremental lo que buscábamos era una aproximación a esa velocidad instantánea que representaba la derivada, ¿bien? Y era como una velocidad media, una velocidad promedio que mientras más chiquito era esa delta x, más tendía, más se acercaba a la velocidad instantánea. ¿Bien? Entonces, acá tienen como las dos interpretaciones, bien, desde lo físico, si quieren llamarlo así, y las dos interpretaciones geométricas. Ahora, lo que vamos a ver no hoy, sino el lunes, es cómo extrapolar esto a las funciones vectoriales. ¿Bien? Cómo se define el cociente incremental, cómo se define la derivada, y van a ver que es muy parecido a esto. Muy parecido a esto. ¿Bien? Y las interpretaciones son muy parecidas a eso también. Bien, pero lo vemos el lunes. Hoy demasiada información por el día de hoy. Bien, ¿preguntas con esto? ¿Alguna duda?